La violencia en nuestra sociedad, ya sea por termómetro o por realidad o por una combinación de ambas, está cada vez peor. El delito está cada vez más complejo y más violento, justamente. Y bueno, la pregunta que nos hacemos y nos venimos haciendo en Vespertinas con diferentes actores es: ¿cómo se hace para mejorar esto? ¿Cómo se hace para cambiar la pisada? ¿Cómo se hace para volver a estar tranquilos? Y bueno, entonces para hablar de esto y muchos temas más, es que recibimos al sociólogo Rafael Paternain. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, muy bien. En estos últimos meses lo último que ha pasado, digamos, es que el Ministerio del Interior ha trabajado en los operativos Mirador, que son estos operativos que ingresan a sectores complejos y bueno, y dan vuelta un poco la cuestión. Tú fuiste director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, justamente. Entonces, lo primero que queríamos saber es qué te parecen estos operativos Mirador, si son una solución o si son algo como de emergencia y después hay que cambiarlo por otra cosa. Bueno, en primer lugar, todo el 2018 estuvo pautado por eso. Hubo algunas respuestas que tuvieron como una estructura de mayor nivel de integralidad. Efectivamente hubo intervenciones territoriales mucho más articuladas con otros organismos públicos. Estoy hablando del MIDES, estoy hablando de la Intendencia, del INAU, el propio Ministerio del Interior, pero hubo otros operativos que tuvieron quizá una modalidad más de intervención clásicamente policial fiscal en algunos espacios de redes de ilegalidad. Me parece que ahí el mapa es bastante heterogéneo. Y yo creo que es un hilo. Como del lado de, digamos que lo de los Palomares está del lado de la intervención exacto. Y lo otro tiene más un efecto, o algunos más, eso habría que conocer un poco más las experiencias en detalle, de intervención clásica de algunos operativos clásicos, que lo que yo creo es que son un hilo del cual debemos tirar. Seguramente hay una idea allí que puede ampliarse, que puede profundizarse, que debe tener seguramente o tiene que tener una estructura institucional que la pueda sostener, porque estas son cosas que tienen alto impacto, pero que luego tienen que tener un nivel de sostenibilidad para que esas dinámicas que están tan enquistadas y tan arraigadas puedan empezar a retroceder. Entonces, yo creo que hay algo ahí que es auspicioso, que debe obviamente incorporarse dentro de una agenda mayor, con otros respaldos institucionales. Y hay algunos datos que también son importantes y que en algún momento, en algún punto necesitan evaluación. Una buena parte de estos operativos, yo diría que prácticamente todos, no se hubieran podido hacer si no tuviéramos una estructura del proceso penal distinta, es decir, si no tuviéramos cuerpos de investigación liderados por los fiscales y por nuevas unidades como la unidad de protección a la unidad de víctimas y testigos protegidos en el país, que son de alguna manera reformas institucionales que el país ha emprendido y que empiezan a dar algunos resultados desde lo que podríamos llamar mejorar la calidad de la investigación, sobre todo de la investigación criminal y la respuesta rápida. Entonces, en un momento en donde se debate tanto el nuevo Código del Proceso Penal y el rol de la Fiscalía, tenemos que valorar también algunos resultados que tienen que ver con esto. No es solo responsabilidad directa del Ministerio del Interior, más allá de que el relato tenga un énfasis más volcado hacia el Ministerio del Interior, sino estrategias de cooperación en donde los esfuerzos que se han hecho en los últimos años de transformar instituciones, porque no hay, ustedes preguntaban ahí, bueno, ¿cómo contenemos el fenómeno de la violencia y el delito? De muchas maneras, pero entre otras teniendo instituciones reformadas, una policía más moderna, más eficaz, un sistema de justicia que pueda responder con mayor celeridad, un sistema de prevención de la violencia y el delito más o menos institucionalizado. No hay recetas mágicas si no es con transformaciones institucionales. El país las ha emprendido en el último tiempo y podemos ver algunos de esos resultados. Ahora, una estrategia de seguridad, claro, no se agota en operativos. Uno podría pensar que no vamos a estar haciendo allanamientos y operativos constantes todo el tiempo, claro, porque pensando que eso agota la agenda de una política de seguridad. Nuestra perspectiva es que esto hay que ponerlo dentro de un marco mayor. Y después hay que estar también advertidos a los efectos de sacar conclusiones de qué impacto puede tener en el corto plazo también estos procedimientos, estas intervenciones, que como yo decía, pueden tener naturaleza diferente, desde las más integrales hasta intervenciones más clásicas de investigación criminal, policial, fiscal.
¿Qué impacto va a tener o qué impacto puede tener en aquellos indicadores más extremos? Estoy pensando sobre todo en la tasa de homicidios o en los robos más violentos. El país seguramente tendremos en breve información oficial, pero vamos a cerrar con un año cercano a los 380 homicidios, que es una cifra histórica. Y que necesitamos con urgencia que estas cosas, estas estrategias de política pública, no solo generen reglas nuevas dentro de un territorio, sino que empiecen a ayudar a disminuir, aunque sea en algo, estas tasas tan preocupantes, sobre todo en el caso de los homicidios. Entonces también las evaluaciones las debemos hacer en los próximos meses en función de cuántas de estas estrategias impactan sobre todo en ese delito más violento. Te iba a decir justamente, se han utilizado realmente muchísimos recursos, se han destinado muchísimos recursos, se ha hecho mucho. Y vos mismo lo decías, o sea, se ve en algunos resultados. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué es lo que falta? Bueno, a ver, yo tengo una respuesta que es muy particular, de lectura muy personal y muy política también. En general, cuando hay problemas de seguridad, el Uruguay tiene problemas de seguridad, tiene problemas con la violencia y tiene problemas con el delito que se han ido agravando a lo largo del tiempo. Lo que ocurre es que las reacciones sociales o la oferta política, la disputa política empieza a ordenarse en un marco, digamos, de conjunto de medidas que van desde las más extremas, por ejemplo, toda la oferta ahora de reforma constitucional de un sector del Partido Nacional. ¿Qué nos dicen? Que van a, ¿cómo ellos plantean? Hablando, perdón, para que la gente sepa, estamos hablando de Vivir Sin Miedo, que de la campaña Vivir Sin Miedo. Es una campaña que empezó el senador Larrañaga. Que ahí tenemos básicamente que tenemos la militarización de la seguridad, las cadenas perpetuas revisables, que se permitan los allanamientos nocturnos y la idea del cumplimiento de pena. Luego tenemos una postura más intermedia, por llamarle de algún modo, que ha sido un poco la estrategia que ha optado el Ministerio del Interior en el último tiempo, que puede tener ciertos consensos también dentro de otros sectores políticos, que es básicamente darle centralidad al trabajo policial, al control policial y al desarrollo de estrategias de videovigilancia. Es decir, si nosotros partimos de la base que el componente disuasivo, la policía o la policía más ostensible o la policía más presente en términos de lógica de patrullajes, a la larga vamos a tener algún efecto sobre el delito. Esto es muy discutible, sobre todo esto último, ¿no? En torno a cómo puede impactar, si positivamente, si de manera neutral, el trabajo policial sobre el delito. Pero lo que yo pienso, y a esto voy en el sentido de la respuesta, es que nos ha faltado todo el componente de la estrategia preventiva. De eso te iba a hablar justamente. De la estrategia preventiva. Y cuando hablo de prevención, me ha pasado muchas veces en distintos lugares y en distintos momentos, en general la gente piensa, bueno, pero eso es para dentro de 20 años, ahora 15 estamos años. con una alarma. 10 años. Eso es lo que dicen. Vos estás hablando de donde se empieza a gestar endémicamente la delincuencia y la violencia. Es que la prevención tiene un canal, digamos, tiene una línea de acción de política pública que puede ir desde esa prevención social del delito, que es intervenir sobre las condiciones que lo reproducen. Quizá algo de estos operativos o algunos de estos operativos son como un primer paso para llevar Estado y aumentar los niveles de capital social, pero después avanzan en otro arco de funciones de las tareas preventivas muy distintas. ¿Y qué se puede hacer? Por ejemplo, ¿no? Yo hemos insistido mucho también desde el punto de vista político sobre dos cuestiones fundamentales. Habría más, ¿no? Pero me parece que hay dos que son como muy evidentes y que tendrían un altísimo impacto, que es un trabajo claramente preventivo que poco tiene que ver con estas cuestiones que se debaten sobre todo a nivel de las disputas políticas en el Uruguay de hoy. La primera es el tema del desarme o la regulación de las armas de fuego. Este es un tema viejo en el Uruguay, ¿no? No es un tema precisamente novedoso, y que lo estemos enunciando tampoco nos da patente de originalidad, es un tema viejo, muy viejo. Este es un país en donde la presencia de armas de fuego, las legales y las ilegales, está muy sobredimensionado, y estamos viviendo las consecuencias de esto. Tenemos un nivel de armas de fuego en manos de la sociedad civil
que entre otras cosas nos ha hecho aumentar las tasas de homicidio. El homicidio aumenta y a medida que aumenta también la participación porcentual de las armas de fuego. Ese es un auténtico factor de riesgo. Ahora se extendió el plazo para regularizar las armas que hay. Sí, ¿Eso te parece que está bien o no habría que llegar a un punto en el que lo que haya en el mercado se sepa que está, por lo menos? Seguramente algo mucho más radical, o sea, una campaña que combine, por un lado, el desarme, es decir, desalentar a las personas a armarse y y después regularlo. O sea, hubo un intento de eso y no funcionó, que era que se canjeaba el arma por bicicleta. Fue un intento, claro, fue un intento que no terminó prosperando. Hay que reconocer que una política de desarme y de regulación no es implementarla como política pública no es una cuestión trivial o sencilla, pero creo que tenemos que discutir sobre esto. No es el único punto. Si yo desarmo a la sociedad o regulo mejor el control de las armas de fuego, no necesariamente voy a solucionar todo el problema de la seguridad. Por eso yo te preguntaba, ¿realmente es sustancial eso? ¿Generaría un cambio tan importante? Porque aquella persona que está determinada a asesinar va a encontrar otra vía, aunque no sea con arma de fuego, bueno, ¿o no? Sí, el tema de la determinación al delito más violento es una dimensión muy discutible. Esto no eliminaría ni la totalidad de los homicidios ni la totalidad de los suicidios, en donde también la prevalencia de arma de fuego es muy grande. En algunos otros países, en Brasil particularmente, no hay datos en el Uruguay, pero en Brasil se estima que un incremento cercano al 1% en la cantidad de armas circulando, legales o ilegales, tiene una consecuencia de un aumento del 2% en las tasas de homicidio. Bueno. Es decir, eso es un dato que tuvo una demostración importante en el caso de Brasil, no es automáticamente trasladable al caso uruguayo, pero cuando uno tiene una política que focaliza en esa doble vertiente, ¿no? Es decir, desestimular el desarme, pero al mismo tiempo hacer más exigentes los controles, tener menos armas disponibles en la sociedad civil, en general tiene un efecto de reducción de la violencia. Perdón que te corte, ¿viste? De la violencia más extrema. Lo que no quiere decir que desarmando o regulando de otra manera pasemos de 385 a 0, ¿no? Eso es absolutamente inviable. Nosotros lo que tenemos que ir es a un proceso progresivo. Bueno, esa medida de política pública, que hay que ver cómo se discute y cómo se implementa, es claramente una medida de carácter preventivo, de lo que podríamos llamar estrategias de prevención secundaria, es decir, atacar a alguno de los factores de riesgo. Las armas luego, como siempre pasa, circulan en contextos sociales, ¿no? Es decir, no es que las armas floten por allí, las armas se usan con intenciones. Sí, se le roban a policías, se le roban a militares. La gente generalmente dice, bueno, no me desarmen a mí, yo uso un arma para defenderme. En todo caso, empiecen por robarle el arma o las armas a los mercados ilegales o a los delincuentes. Sí, claro, obviamente esa es la estrategia. Sin embargo, hay también algún dato que es muy contundente, que se pudo demostrar en Brasil, que el 40% de las armas que se adquirieron de forma legal bajo la idea de la defensa o de la autodefensa, terminaron luego en el mercado ilegal y en las redes de criminalidad, porque las armas se roban, porque las armas se trafican, se venden, o sea, empiezan a tener un destino que, como ustedes muy bien saben, escapa a la voluntad de quien las tiene. Entonces, hay ahí toda una discusión, que no está en el debate político, que me parece central como uno de los programas posibles. ¿Nos desarmaríamos? O sea, quiero decir, hay muchos uruguayos. ¿Tenés alguna idea de eso, del termómetro, de cómo están los uruguayos con respecto a estar armados? En general hay mucha... sobre finales de la década del 90, miren lo que le estoy hablando, hubo una encuesta de opinión pública que demostraba ya en ese entonces, en donde el problema de la seguridad estaba muy presente y el problema del crecimiento del delito también, que había un nivel de predisposición a adquirir armas de fuego en el mercado con fines de defensa y que cerca del 9% de la población tenía un arma en su poder. Eso ha ido progresando, ¿no? Eso ha ido cambiando, se ha ido intensificando y en general uno lo que ve es que hay una resistencia muy grande a desprenderse del arma, o sea, está muy arraigada. El Uruguay es una sociedad en la cual también depende de las geografías sociales y territoriales, pero el arma tiene un nivel de valoración muy positiva y en muchos casos lo que existe es este argumento. Bueno, primero que desarmen las redes de ilegalidad, yo compro un arma para defenderme y bueno, uno supondría que
puede haber en una primera instancia un cierto nivel de aceptación de una campaña de desarme y que luego habría que avanzar sobre estos polos o sobre estos focos de resistencia. En general, avanzar sobre las resistencias sociales, a desarmarse, solo se da en la medida en que esto también pueda traducirse en algunos resultados más o menos impactantes. Si un país empieza a bajar su tasa de homicidio... Estamos en un momento en que la gente, por la inseguridad, que ya no es una sensación, está tendiendo a apoyar ideas cada vez más autoritarias. Parece que estamos necesitando justamente más presión para sentirnos más seguros, ¿no? Y en ese proceso, en la medida que hay demandas cada vez más autoritarias y en la medida en que también la oferta de soluciones políticas van un poco en esta dirección, como yo mencionaba, es que cada vez nos vamos alejando más de las soluciones más o menos racionales, más o menos eficaces con las cuales abordar el tema del delito. Entonces, hay una disputa también, toda política pública de seguridad tiene una disputa con la subjetividad de la gente, o sea, disputa en el buen sentido, ¿no?, de tensión entre lo que puede ser una política que sigue esta demanda, como está pasando en Brasil. Viene el proceso de Brasil, que va a una liberalización de las armas de fuego y estímulo de las armas de fuego, es un proceso demencial, ¿no? Las consecuencias se van a pagar en breve. Bueno, cuando hablabas de prevención, que decís esto del desarme, yo pensaba más en términos de apuntar al pensamiento y a las alternativas, al cambio de pensamiento y de paradigma de los niños y los jóvenes que están en esas familias y que van a tender a ser delincuentes. A que se corte eso. Bueno, más allá del desarme, ¿no? Claro. Que es una cosa Estábamos muy puntual. Hablando de, dentro de una agenda de prevención, las muchas vías posibles. Pero hay políticas con respecto, o sea, ¿le preocupa el Frente Amplio eso? Sí, totalmente. Porque si no se apunta ahí, hay una preocupación enorme por esto. De hecho, incluso dentro del Frente Amplio hay también disputas en términos de perspectivas y de paradigmas en donde debe estar el foco de la prioridad, porque uno cuando habla de esto no es que desconozca que una política de seguridad no tenga que tener investigación criminal o no tenga que tener acción policial o que el delito no tenga que ser sancionado. Nadie dice que haya que desconocer esas funciones. De hecho, incluso también, esto es muy importante, en el caso del homicidio, por ejemplo, ¿cuál ha sido el gran problema del homicidio en el Uruguay en el último tiempo, además de que ha crecido? Que ha disminuido el porcentaje de esclarecimiento. Es decir, se ha ampliado la brecha de impunidad. Hay más homicidios y hay menos cantidad de homicidios esclarecidos. Hay una demostración bastante clara que cuando esa brecha de impunidad aumenta, el homicidio tiende también a crecer. Entonces, si mejoramos la calidad de la investigación criminal para buscar los responsables y sancionar a los responsables del homicidio y avanzamos en la reducción de esa brecha, es muy posible también que tengamos resultados de reducción de la tasa de homicidio. Saber entonces, quiénes delinquen. Esas tareas son importantes. Hay algunas ideas en torno a esto de las trayectorias delictivas, de dónde viene la lógica del delito, de dónde se pueden establecer proyecciones de probabilidad, que marcan también algunos programas preventivos mucho más ambiciosos, es decir, atacar aquellos factores en donde hay niveles importantes de vulnerabilidad y de violencia y de maltrato en edades muy tempranas. Porque ese es como el maltrato, ¿no?, escolar, o el maltrato a nivel de la infancia, o el maltrato adolescente, o las distintas manifestaciones de violencia que las personas sufren en edades tempranas y en contextos socioeconómicos de vulnerabilidad, muchas veces explican las tasas posteriores de violencia y de criminalidad de un país. Esto se ha estudiado mucho, ¿no? Por ejemplo, se comparaban los perfiles de poblaciones encarceladas y se los comparaba con jóvenes o adolescentes más o menos de la misma edad que no hubieran sido sometidos a delitos. Bueno, lo que se demostraba es que aquellos que habían caído en el delito habían tenido en su infancia o en su adolescencia temprana, habían sido víctimas de violencia institucional, de violencia infantil, de violencia escolar. Por eso digo, son valores que se replican, que se maman desde la cuna y es imposible desarticularlos si no hay políticas específicas. Ahí tenemos una estrategia de cómo, y esto está muy asociado también a la cuestión de la violencia de género y a la reproducción de
ciertos patrones asociados a la lógica del machismo también, ¿no? Como proceso de socialización de cómo se trabajan en programas preventivos eficaces a edades más tempranas. Por supuesto que esto sí va a tener un resultado o podría llegar a tener, de hecho hay mucha cosa que se está haciendo, ¿no? Hay que reconocerlo, pero que podría tener un resultado ya más pensando en el mediano plazo. No hay estrategias lo suficientemente ambiciosas y desarrolladas en ese sentido, es clave dar. Yo lo que mencionaba con el tema del desarme, porque acá me parece sí que es una respuesta que podría tener algún efecto más en el corto plazo. Y también es simbólica, tiene muy como una simbólica, cosa de concepción de política. Por eso, y en ese sentido, el Frente Amplio, en estos años de gobierno, tú estabas en ese cargo y te abriste porque sentiste que, digamos, no podías desarrollar tu tarea como tú querías, ¿es así? No, a ver, yo nunca tuve un cargo de gestión política en el Estado, o sea, mi cargo era un cargo técnico. Sí. Yo entré al Ministerio del Interior en el 1992, en el 2005 cuando el Frente gana el gobierno, ahí se monta toda la estructura del Observatorio de Violencia y Criminalidad, más algunas otras cosas, yo trabajé en eso y trabajé en calidad de funcionario público, pero no en calidad de funcionario político. En el 2010, por distintas circunstancias, porque yo veía que ese proyecto no seguía la línea de los años anteriores, y porque de algún modo, bueno, la nueva línea de política me generaba un nivel importante de incomodidad, y en el año 2010 yo decido irme del ministerio pensando que seguramente iba a ser de más ayuda y de más utilidad fuera del ministerio que adentro del ministerio. Ese es el esquema, eso pasó ya hace mucho tiempo y después, bueno, uno queda con las manos libres para poder seguir dando estos debates en la interna política, que son los lugares en donde hay que darlos. Pero hay como una cosa de que en realidad estos temas, ¿te parece? O las políticas de Estado que se han empezado, o las cosas que se han hecho, más allá de que hay cosas buenas y separemos eso, ¿no tienen el sentido que tendrían que tener? Yo creo que hay conciencia, hay un cierto nivel de conciencia dentro del Frente en torno a esta idea. Lo que pasa que también la política pública muchas veces está apurada por la urgencia y funciona a la luz de las demandas. Entonces, bueno, yo tengo Pero las demandas que también son como de la opinión pública, o sea, en un sentido que es más de la sensibilidad de la opinión pública. Me acuerdo, por ejemplo, cuando procesaron por receptación a 3 chiquilines que se habían sacado una foto en el estadio con unos refrescos que habían robado otras personas. Fue como cobrar al grito. Inmediato. Se cobra mucho al grito con respecto a sí, claramente. O sea, el tema de la seguridad genera eso, cobrar al grito. El tema de la seguridad está muy marcado por esa exigencia, por esa demanda social, por esa presión mediática en el Uruguay y en todas partes del mundo, y a veces a la política pública se le dificulta tener esos márgenes de maniobra que uno pensaría, bueno, una política de seguridad debería funcionar como en varias velocidades, una velocidad quizá más lenta de los dispositivos preventivos que hay que montar y desarrollar para poder tener resultados sostenibles, y después respuestas, sí, efectivamente más rápidas que permitan por lo menos disminuir algunas de los indicadores más preocupantes. La sensación que me queda es que, bueno, hemos incorporado esa demanda, hemos tratado de dar respuesta a esa demanda, esta idea de que, bueno, el objetivo central es bajar el número de rapiñas, ¿no? Que obviamente es un delito que tiene un impacto muy alto en la sensibilidad social y en la subjetividad social, que ha sido prácticamente obsesión de la gestión ministerial actual, ¿no? Y eso ha supuesto mover como muchos engranajes de reestructura de la policía. Ahí tuvimos el PADO, ¿no? Por ejemplo, que pareció que daba algunos resultados auspiciosos. Bueno, después eso lamentablemente terminó en el año 2018 dando la rapiña, terminó creciendo, ¿no? Entonces hay algo de esta idea de una política pública más marcada por las agendas de la demanda, y nosotros lo que pensamos que en un nuevo proyecto político hay que tener una estrategia bastante más integral y hay que empezar a llenar los agujeros de aquellas cosas que todavía no se han hecho, darle la prioridad pensando en esto, ¿no? En esto de los tiempos urgentes y en los tiempos de mediano plazo. Por ejemplo, para decir una cosa que se entienda bien, una política de prevención que ataque los factores de la reincidencia criminal, que ese es otro de los grandes problemas. ¿Qué pasa con el egreso penitenciario?
en donde tenemos tasas muy importantes de egreso y unos niveles muy importantes de reincidencia. ¿Qué pasa con el día después? ¿Qué pasa cuando la persona sale en libertad? Bueno, lo que pasa es que hay un nivel de vulnerabilidad muy grande y hay porcentajes también de reincidencia cuando muy sale y grandes. todo lo que vive Entonces, mientras está preso, porque convengamos que... convengamos que o sea, a veces están en circunstancias donde dejan de ser... yo no hablo ni siquiera de una humanos. evaluación de lo que podría ser también una política penitenciaria de otro alcance. Estoy pensando en cómo disminuir los niveles de reincidencia. Pueden haber programas focalizados de intervención más o menos rápida, de inversión más o menos rápida, que puedan reducir los niveles de reincidencia y por tanto los volúmenes de delitos. Sí, claro que se pueden desarrollar. No se han desarrollado en plenitud, no ha habido inversión en ese sentido. Entonces ahí podemos tener otra medida de política pública dentro de un esquema preventivo que pueda pensarse para resultados más o menos rápidos. En cualquier caso, no hay magia. En cualquier caso, debemos estar lejos de las soluciones o de las promesas demagógicas y tratar de hacer un esfuerzo para que también haya aire político y estas cosas puedan de a poco incorporarse al debate. Yo prefiero discutir sobre esto. Bueno, ¿cómo hacemos para reducir la reincidencia? ¿Cómo bajamos las tasas de femicidio? ¿Cómo mejoramos la confianza de la gente en la policía? ¿Cómo disminuimos las tasas de homicidio? ¿Cómo hacemos para que el delito contra la propiedad, que está muy alto, pueda moderarse? Yo prefiero discutir de eso y no en militarizar la seguridad o pensar en cadenas perpetuas revisables. Ahora, cuando se trabaja una estrategia, ¿no? O pensando en prevenir algo, ¿no ocurre a veces que cambia, por ejemplo, la modalidad del delito y lleva a que la estrategia, por el tiempo que lleva a ir creándola, tal vez ya sea obsoleta a la hora de resolver el tema? Sí. Porque sí. todo es más a largo plazo, ¿no? ¿Pasó eso que dice Adri con las cámaras de videovigilancia? Sí, sí. Porque a veces hay cosas que llevan mucho tiempo y en el camino ya pasaron un montón de... El delito cambia, sí, siempre, por eso está claro, el delito cambia, hay formas también de criminalidad organizada, de redes de ilegalidad que se van sofisticando. Sí, pero cuando también sacas una cabeza nace enseguida otra cabeza, es como una serpiente de cabezas múltiples. Es verdad que el delito se adapta, a veces hay efectos como muy paradójicos, el delito se adapta a las modificaciones institucionales, a los cambios institucionales. Entonces, por ejemplo, en esto de tener cámaras de videovigilancia o en esto, por ejemplo, de mejorar los tiempos de respuesta policial, en esta idea tan razonable, ¿no? De decir, bueno, yo estoy llamando y la policía me viene en 30 segundos, en un minuto, me baja los tiempos de respuesta. Hay veces estas cosas que suelen parecer razonables, sin embargo pueden incrementar los niveles de violencia de un hecho delictivo. Yo vengo dispuesto a robar algo, entonces sé que la condición cambió, Claro. que me pueden estar monitoreando y que van a venir rápido, entonces hago un destrozo. El destrozo. Entonces, a veces puede haber esos efectos en donde nosotros vemos que, por ejemplo, en realidad es el delito que cambia y se vuelve más violento casi que naturalmente, cosa que no necesariamente tiene por qué ser así, y hay veces son efectos combinados o efectos no deseados de cambio en los niveles de control o en los niveles de respuesta a la cuestión del delito. El delito cambia, aunque el grueso del delito en el Uruguay es un delito aspiracional, ¿no? Es decir, ¿qué significa? Se llama delito aspiracional aquel delito contra la propiedad del patrimonio, el robo más o menos violento, el hurto, la rapiña, con el afán de hacerse algún nivel de ingreso que sirva para satisfacer algún nivel de carencia o de necesidad inmediata, ¿no? Es decir, es esa cuestión del dinero más o menos fácil y después quemarlo también más o menos fácil en función de ciertas pautas de consumo, y así hacer el siguiente. Hay gente que se engancha en eso, hay gente que sale de eso, y después con el tiempo, hay gente que combina ingresos legales con ingresos ilegales, está mucho más asociado a la presión de ciertas pautas culturales y a la presión de cierta pauta de consumo. Y ese es un delito predominante. Uno piensa que es el delito organizado, las redes del narcotráfico, que eso generan un tipo de delito seguramente más violento o más extremo, pero el delito más común tiene que ver con esto, y el delito, además de esto, tiene que ver con niveles de desigualdad interpersonal muy fuertes. Los delitos vinculados a las desigualdades de género, el delito de violencia de género está muy extendido y a veces perdemos la idea que hay más denuncias de violencia doméstica en el Uruguay que de rapiña, y sin embargo nuestra obsesión es la rapiña.
Y la rapiña genera menos asesinatos. Hay más denuncias de violencia doméstica. Estos son datos, ¿Cuáles son los datos oficiales, pero anuales? Por ejemplo, que siempre es un dato incierto porque hay mucho delito que no se denuncia, pero el año pasado estaba por encima de las 30.000 denuncias anuales, cuando la rapiña es increíble lo que ha crecido, estaba en el entorno de las 20.000, y la violencia de género genera más asesinatos, ¿no? De los asesinatos que se generan en el contexto de rapiña. Yo no estoy jerarquizando ni diciendo esto vale más, esto vale menos. Pero la obsesión, eso, y nos hemos encargado de visibilizarlo. Pero por favor, y la obsesión política es cómo yo bajo la rapiña, ¿no? Y bueno, ¿dónde está una obsesión parecida en el debate político para reducir esto? Entonces, el delito cambia, yo estoy de acuerdo con eso, el delito se va ajustando a las realidades sociales y culturales, pero hay también una cierta característica del perfil criminal del Uruguay en términos genéricos que tiene ciertos niveles de estabilidad, y eso permite, por ejemplo, es evidente que si hay una modalidad, sobre todo en los robos, yo qué sé, si de pronto ahora me empiezan a explotar cajeros automáticos, y si luego empieza a haber asalto de motocicletas o de bicicletas o secuestros express o motochorros como había en la década del 90, bueno, sí, eso obviamente exige adaptaciones desde el punto de vista del control policial y de la sanción judicial, pero yo me refiero al fenómeno más general del delito, que tiene estas características que yo mencionaba. Es delito aspiracional predominantemente, sobre todo el delito contra la propiedad, y es un delito que nace de las desigualdades, sobre todo a nivel de género, y el delito más de corte interpersonal, de conflictos interpersonales que incluso cortan toda la estructura social. Ahí ya no es solo un problema de los que menos tienen o de los más vulnerables, sino que tiene un alcance bastante más complejo. Sí. Muy bien, Rafael, te vamos a proponer un jueguito de los nuestros, de vespertinas. Muy bien. Se llama Cara a Cara, y entonces nosotros te vamos a poner a alguien y tú nos tenés que decir lo primero que te venga a la cabeza. El primero que te proponemos es Rudolph Giuliani. Es el exalcalde de Nueva York, que vino como asesor de Novick y también se reunió con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, porque se supone que en Nueva York él fue el gestor de que bajaran los niveles de delito y la inseguridad. Un gran gestor de una de las estrategias de marketing en política de seguridad más importantes, diría yo. Giuliani y su jefe de policía, William Bratton, hicieron cosas muy interesantes desde el punto de vista de las reestructuras policiales en Nueva York en los 90 y a principios de los 2000. Sin embargo, los resultados que obtuvieron, que fue la disminución de la tasa de homicidio, nunca se pudo demostrar que obedecieran efectivamente a eso, porque hubo otras tantas ciudades en Estados Unidos que bajaron los delitos, igual que Nueva York, y no introdujeron esas reformas policiales. Es un político conservador que tiene... ¿Tan violentas como Nueva York? Sí. Chicago, por ejemplo, otras ciudades de Estados Unidos, que se pudo demostrar también, en donde la influencia de los cambios culturales, demográficos y urbanos incidieron más que la reforma policial. Por eso fue un gran maestro del marketing, porque él impuso la idea que esos cambios positivos se debió a su política de seguridad. La venta de Ahora un gran asesor que fracasó estrepitosamente en todos los países de América Latina y que hoy lo recibimos acá con los brazos abiertos. Ahora esperemos además, no hacerle caso. Ahora además es el abogado de Trump. O sea, ¿qué te pareció que Tabaré Vázquez lo recibiera? Bueno, es una sensación un poco ambigua. A mí el presidente de la República me parece bien que reciba a quien tenga que recibir, eso no me parece mal. Lo que me preocupa es que de alguna manera el gobierno diga, bueno, mire que nosotros estamos haciendo las cosas bien y vamos por este camino. No me parece una señal precisamente con la cual uno comulgue. Por otro lado, me parece que también es una picardía del presidente como para quitarle protagonismo a la movida de un político opositor que parece centrar toda su obsesión en el combate, en la tolerancia cero a la delincuencia. Novick, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Seguimos adelante. ¿Qué opinión te merece la cárcel PPP de unidad número 1 de Punta de Rieles? Bueno, un proyecto enorme. Creo que el sistema penitenciario debería ser un modelo totalmente diferente desde el punto de vista del tamaño de las unidades.
Hay una cárcel hermana que está ahí al lado, que es bastante menos ambiciosa desde el punto de vista de su infraestructura, y que está haciendo cosas muy interesantes, que es la otra cárcel de Punta de Rieles. Me consta que se ha mejorado mucho desde el punto de vista de la respuesta y de la calidad de vida en algunos aspectos, pero hay otras formas también de ejercicio de la violencia dentro del sistema, y por lo que tengo entendido es una cárcel en muy poco tiempo bastante suicidógena, ¿no? Eso es un dato que habría que corroborar, es decir, las personas de pronto pasan de estar en una cárcel que parece la esquina del barrio, sí, a estar en un lugar de aislamiento, de paredes blancas, de controles pesadillescos, casi orwellianos, y bueno, es una modalidad de control, un esquema de funcionamiento que incluso tiene una racionalidad económica bastante discutible. Yo creo que a la larga esto le va a salir mucho más caro al Estado, y bueno, habrá que ver. Bonomi es un ministro que ha resistido muchísimo, que ha puesto su espalda, que ha pagado todos los costos políticos de su empecinamiento, quizá. Se necesita tener mucha personalidad para sostener una política de seguridad, que ha dado pulseadas muy importantes dentro de la policía uruguaya, de reformas institucionales, que habrá que evaluar, que seguramente en algún momento se las podamos agradecer especialmente, pero que en esa línea y en esa línea de empecinamiento también creo que en buena medida ha obturado las posibilidades de otros desarrollos de política pública, un poco en su afán de ir por ese lado, ¿no?, de priorizar algunas cosas. Creo que eso ha impedido que en el Frente Amplio pudiera haber una gestión bastante más integral y bastante más plural en materia de política de seguridad, pero yo le reconozco el esfuerzo. Muchas veces no hemos coincidido desde el punto de vista de las perspectivas últimas, y de todas maneras considero un ministro del Interior no puede estar 10 años en ningún lado, ¿no? Eso es independientemente de la figura de Bonomi, no debe pensar esquemas de gestión política que tengan, ¿no?, un nivel de sucesión importante. Ha sido realmente una rareza en todo el ciclo democrático, un ministro del Interior que haya durado tanto. Eso se debe a la importancia de su figura, eso se debe a sus espaldas anchas, y si uno se pone un segundo en sus zapatos, es un lugar muy poco envidiable, ¿no?, el de él. Muy bien. Muchísimas gracias, Rafael Paternal. Un gusto. Placer Que pasen muy bien. contigo. Ha sido un Gracias por placer. acompañarnos. Gracias.